habla claramente el sentimiento extendido, generalizado y doloroso de los vecinos que se sienten completamente desprotegidos. Bueno, está en línea el fiscal Walter Martínez Soto. Vamos a hablar del caso Oronó. Oronó es el ciclista, bicicletero, que es asaltado en su local, brutalmente golpeado para robarle 2 bicicletas de alto valor, y que en el día posterior, en un hecho que por lo visto ha cambiado su mirada y su significación por parte de la Fiscalía, se le va la vida. Walter, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cuál es la reconstrucción y trabajo fiscal que ha llevado a considerar que Oronó muere a consecuencia de los hechos perpetrados por los asaltantes? Sí, a ver, si bien en un primer momento de la investigación teníamos conocimiento de cómo habían sucedido los hechos, a veces de una mirada de lo natural, cómo fue el desenlace, resulta mucho más simple en cuanto a poder distribuir roles dentro de la participación, dentro de lo que es la comisión del delito. Desde el punto de vista jurídico, a veces eso es medio difícil de ver las consecuencias, si hay una relación de esta relación causal, cuál fue la más significante o no, y si por esto tiene que responder. Generalmente los fundamentos tiene una combinación con lo médico, y las primeras versiones que teníamos era que la muerte había sido eh, por la caída en sí. Ujú. Asimilaban, porque las fracturas que se habían observado en el cráneo, en la tomografía que se hizo a los 2 días a raíz de la caída, las fracturas en distintas partes del cuerpo, en las costillas, en las vértebras, eran propias de esta caída de la escalera. Ahora bien, que era una persona, entendíamos de la fiscalía, y por eso son las imágenes que también en su momento se mostraron, una persona por demás vital, es decir, tenía Ujú, ujú. muchos síntomas protectores, como se dice en psicología, en cuanto a su condición de vida y en cuanto a su vejez. Por más que era una persona de 80 años, tenía realmente, eh, eh, era muy vital, y era una persona fuerte. Así que si se hubiese caído de la escalera, si solo tomamos este punto final, que se cayó de la escalera y por eso se murió, y sería muy débil la afirmación en este punto, porque si hubiese caído, y a lo sumo se hubiese raspado, porque era una escalera que subía absolutamente Ujú, todos los ujú. días, y que no tenía ningún tipo de inconveniente. Entonces empezamos a ver hacia atrás de la fiscalía, y en particular recabando información por parte de los familiares, los síntomas que empezó a presentar a partir de que se fue del hospital hasta el momento de la caída. Y fue ahí donde a través de las nuevas testimoniales, advertimos que estaba confuso, que tenía dolor de Ujú, cabeza, ujú. que perdía el equilibrio. Los golpes habían sido en el lado izquierdo y perdía el equilibrio para el lado derecho. Entonces volvimos sobre las primeras heridas que tuvo en la cabeza, y advertimos que, si bien en la primera tomografía computada no tenía un derrame en su cabeza o a Ujú. nivel de sudural, sí lo tenía en el día domingo. Entonces empezamos a reconstruir esta situación en cuanto a las consecuencias de estos golpes, que quizás ese sangrado ya estaba en este momento, el hematoma sudural ya se estaba produciendo, pero no había sido detectado en ese momento. Después no hubo un seguimiento por parte en lo médico, porque él se retira del lugar, Ujú. pero la lesión ya estaba, era una cuestión de tiempo que se produjera el desenlace fatal, y que entendemos que la caída de la escalera fue una aceleración, no es que fue la consecuencia inmediata de su muerte, sino que fue una aceleración de la muerte, que había empezado precisamente al momento mismo de la golpiza del robo. Ajá. Bien, ahora todo esto, imagino, es un trabajo, una pericia forense. Usted entiende su equipo, eh, que, que van a poder sostener esto cuando se llegue a plenario, porque constituiría, la verdad, una evolución inédita y francamente muy positiva de la Procuración Fiscal en casos de este tipo, ¿no? Yo estoy convencido que sí.
El problema es que lamentablemente a veces hay gente que no es así. El derecho en eso es muy mezquino, ¿no? A veces se basa en cuestiones tienen que ver más con cuestiones de política criminal que cuestiones de la observancia de la naturalidad, y siempre parecía ser, y eso es mal visto a veces. No somos mal vistos a veces los abogados por pensar cosas que en el común no la piensa, y a veces habría que replantearse la profesión en este punto, es decir, nosotros no es que estamos por arriba de la gente, es decir, somos parte de la gente y podemos a lo sumo pensar distinto, pero no podemos pensar ridículamente, como a veces hay algunas cuestiones que se plantean y hay fallos que hay que llevar en contra de la razón. Yo creo que este es un fallo que está razón, esta conclusión que hemos empezado a arribar de la Fiscalía tiene una consecuencia lógica, tiene una consecuencia razonada, tiene una consecuencia que estaba basada en hechos, y en particular tiene una explicación médico-forense, que es lo más importante. Y hay otro punto más que no resulta menor, de lo psicológico, fue el impacto que le causó ahora no, esa golpiza, y cómo pasó esto, que no tenemos duda que si él hubiese estado sano, no se hubiese caído nunca. Y es más, ¿por qué procuraron la muerte? Porque precisamente eran conocidos de él, y esta vuelta entendemos que como fueron los golpes, fue sorprendido por detrás, es decir, los golpes del lado izquierdo que tiene vienen del lado de atrás hacia adelante, y fueron hechos con un elemento contundente, no fueron con los puños. Entonces fueron indudablemente a quitarle la vida para robarle las dos únicas bicicletas de valor que tenía muchísimo más valor sentimental, porque precisamente eran bicicletas que él utilizaba, con las que competía, pero lo hacía en forma con su familia y con amigos. Entonces, la connotación realmente es muy importante para nosotros desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Imagino que estos criminales, porque hay tipos que entran a hacer esto con un hombre que encima lo conocen, ¿no? Que más de una vez lo habrán saludado para semblantearlo, para hacer la inteligencia, para ver qué se llevaban. Son de ahí del barrio, ¿no? Sí, sin duda. Y se nos ha resultado un poco difícil la fiscalía. Hemos caminado por el barrio, sabemos que hay testigos que han visto más de lo que cuentan o que algunos quieren contar, pero están temerosos de poder decir algo por precisamente algún tipo de represalias, porque en la causa se denuncia, y ya hicimos la ampliación en ese punto de la fiscalía correspondiente de estupefacientes, de diferentes points donde habrían llevado las bicicletas a vender a cambio de sustancias prohibidas. Entonces, es decir, la gente no se siente segura, nos han contado, y esto no es una cuestión de crítica, es una cuestión de que nos han contado, porque ya ha pasado que no hay presencia policial en esa cuestión y están cansados de hacer denuncias. Así que cuando nosotros vamos a la fiscalía a pedirle un poco de colaboración, tienen que brindar su apellido, ¿no? y hacer una declaración bajo juramento de verdad, la cuestión ya ahí cambia, porque no quieren tener ningún tipo de inconveniente, porque no tienen forma de salir. Si la mayoría de las personas tuviesen oportunidad de salir de ese espacio donde están, lo harían, porque está, por los que nos contaron los vecinos, está medio librado obviamente al delito, ¿no? Sí, claro que sí. Estos, imagino yo, tendrían celular. ¿Han podido peritar los celulares? Hemos empezado con uno de ellos, lo más importante. Tenemos una cuestión que tiene que ver con la cuestión operativa por parte del Ministerio Público Fiscal. Se necesita un par de licencias para abrir celulares, y lamentablemente no están actualizadas esas licencias, así que estamos con una pequeña demora con eso. Pero bueno, entendemos que lo vamos a poder avanzar después del pedido de prisión preventiva en ese punto. Bien, bueno, vamos a seguirlo con mucha atención, porque lo que está planteando, si tiene recepción en la justicia de garantías, si queda firme para ir a un plenario, puede marcar un antes y un después en la mirada general que se tiene sobre estos temas. Le agradezco mucho, Walter, que tenga un buen día. Muy amable, que tenga muy buen día. Bueno, este era el doctor Walter Martínez Soto, ¿no? Recordamos que hace no mucho el doctor Soto